Aquellos que trajeron Biblia, libro de Segunda de Samuel, capítulo 6 y verso 11. Segunda de Samuel, capítulo 6 y verso 11. Este solo versículo vamos a leer en esta noche y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obededom y a toda su casa. Palabra de Dios en esta noche, y le damos un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Amén. Muchos de ustedes ya conocen esta historia que tiene al rey David como protagonista. Mucho tiempo estuvo el arca de la alianza, el arca del pacto, fuera de territorio santo, fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Y David, como primer acto de gobierno, lo que él anhela con todo su corazón es llevar la presencia de Dios a la ciudad santa, a Jerusalén, ¿verdad? Él anhela tener la presencia de Dios cerquita. El arca había estado en tierra de los filisteos, pero ahora David estaba haciendo preparativos para llevar el arca a Jerusalén. Y dice la Escritura que él prepara un carro nuevo, bueyes y una gran fiesta, músicos que iban por delante, por detrás. La verdad que no había deparado en gastos, ahí estaba todo, ¿verdad? La mejor fiesta, la mejor organización. Estaban los levitas, los sacerdotes, los músicos, los coristas, la gente que victoriaba por delante y por detrás. Pero si bien todo estaba planificado al detalle para que ese día fuese un día histórico, realmente lo fue, pero para mal, porque a mitad de camino dice la Escritura que los bueyes tropezaron y el arca del pacto, el arca de la alianza, casi cae en tierra. Entonces un colaborador de David llamado Usa extiende su mano, ¿verdad?, para que el arca no cayera, y ahí murió, quedó fulminado, ¿verdad?, por aquella temeridad. Es que lo que había acontecido es que David no había tenido en cuenta lo que la palabra de Dios decía en cuanto a cómo transportar el arca de la alianza. Él puso la mejor de las intenciones, pero no alcanzan con las buenas intenciones, ¿verdad? El infierno, dicen algunos, está lleno de gente de buenas intenciones, ¿verdad? Pero lo que Dios en realidad bendice no son los buenos deseos ni las buenas intenciones. Dios bendice la obediencia, ¿sí o no? Nosotros tenemos que hacer las cosas de una sola manera, y es a la manera de Dios, obedeciendo a Dios, ¿verdad? Siguiendo sus lineamientos, siguiendo sus estatutos, sus decretos para nosotros. A veces nosotros decimos, bueno, pero yo lo voy a hacer de esta manera o de otra, de tal manera, y queremos inventarnos un carro nuevo y queremos sorprender a Dios. Y la mejor manera para sorprender a Dios es obedeciéndole. ¿Cuántos dicen amén? David no tuvo en cuenta esto. Y él conocía la palabra de Dios. Él sabía que aquella arca debía ser transportada por los levitas a través de las varas que iban cruzando el arca. Él lo sabía muy bien, pero él quiso innovar. Él quiso poner de su buena intención, pero no fue obediente a Dios. Por eso hubo muerte allí a mitad de camino. Pero cuando aquello ocurrió, David dijo, ahora entiendo, ¿verdad?, que tengo que replantearme un montón de cosas. Y él no quiso seguir transportando el arca por miedo a meter la pata y a que muriese más gente. Entonces alzó la vista y vio allí en medio del campo un rancho, una casita, ¿verdad? Y fue hasta allí con sus súbitos. Ahí vivía un granjero. Entonces el rey golpeó las manos y le dijo a ese granjero que vivía allá, llamado Obededom, nos sucedió tal y tal y tal cosa, y es necesario que nosotros dejemos el arca de la alianza aquí en este lugar. Obviamente Obededom se sorprendió, primero, de que el rey en persona estuviese golpeando la puerta de su casa. En segundo lugar, él se sorprende de haber sido bendecido como depositario de la presencia de Dios. Entonces el arca de la alianza entra a su casa e inmediatamente, ¿qué es lo que hace Obededom? Le prepara un lugar digno, le prepara el mejor lugar de su casa, el centro de su casa, el centro, el mejor lugar de su habitación para el arca. Él no dijo, pongamos el arca en el establo porque acá me va a molestar, ni tampoco en el lavadero porque acá la casa es chica y tengo muchos niños que
corretean, sino que Él le hizo el mejor lugar al arca del Señor, a la presencia de Dios. Y dice la Biblia que, escuche bien, y esto es lo que quiero que todos entendamos en esta noche, por causa de la presencia de Dios, por causa del arca que estuvo en casa de Obed-edom, Obed-edom fue bendecido, él, su familia, sus hijos, sus nietos, todas sus generaciones. Dios lo prosperó de forma abundante y él tuvo los mejores 3 meses de su vida. Dice la Biblia que tan solamente 3 meses estuvo el arca en casa de Obed-edom geteo, pero 3 meses alcanzaron para que este hombre se convirtiese en el más destacado, en el más bendecido y en el más próspero de su pueblo. ¿Por qué? Porque él honró la presencia de Dios. Amén. Y de eso es justamente lo que se trata este mensaje y esta palabra que Dios me dio para pasarte. Dios bendice, prospera, Dios honra a aquellos que honran su presencia. Aquellos que tienen temor reverente y aman la presencia de Dios. Esa gente ha de vivir los 3 meses más gloriosos y bendecidos de su vida. Amén. Dice la Escritura que aún después de 200 años, preste atención a esto, 200 años después de la muerte de Obed-edom, la Biblia sigue dando cuenta de las generaciones, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, toda la descendencia de Obed-edom fueron servidores del Señor, gente prominente, gente importante. ¿Por qué? Porque Obed-edom supo honrar la presencia de Dios. Gente, y si hay una preocupación mayor, si hay, yo diría, una única preocupación que nosotros deberíamos definir como central en la vida de cada uno de los que servimos a Dios, es honrar la presencia de Dios. Nada puede ser más importante que eso. Nada puede ser más importante que honrar la presencia de Dios entre nosotros. Lo demás es detalle, lo demás es folclore. Cuando nosotros honramos a Dios, cuando nosotros honramos la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces todas las bendiciones nos alcanzan. Todos los favores de Dios se materializan en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, honrar la presencia de Dios significa que yo le dé a Dios, ¿qué cosa? El lugar central en mi vida, ¿sí o no? Dios tiene que ser el centro de mi vida, el centro de mi corazón, pero no de palabra, sino de hecho. Dios tiene que ocupar el lugar más importante de mi vida, de mi casa, de mi corazón, de mi tiempo. Cuando usted le da lo mejor de su tiempo, lo mejor de su juventud, lo mejor de su fuerza, lo mejor de su casa, lo mejor de su inteligencia, cuando usted se lo da a Dios, entonces usted ahí está honrando la presencia de Dios. Amén. Preste atención a esto. Hay 3 cosas. Yo quiero ser bien pragmático para que usted se lleve esto grabado en su corazón, en su retina y en su mente. Hay 3 cosas que nosotros podemos y debemos hacer para llamar la atención de Dios, honrar su presencia y que su presencia se instale en la iglesia, se instale en el altar, se instale en nuestra casa, se instale en nuestro corazón. Lo primero que todo obrero, todo pastor, todo siervo de Dios tiene que hacer para atraer la presencia de Dios es consagrarse. Amén. Es consagrarse. Es santificarse para Dios. Así de simple. ¿Y qué es consagrarse, santificarse? Es apartarse del mundo. Es hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? Es limpiar el corazón. Es odiar lo que Dios odia. Dios odia el pecado, yo voy a odiar el pecado. Dios me pide que yo me aleje de lo que está mal, yo me voy a alejar de lo que está mal. Yo voy a purificar mi mente, mi corazón, mi boca. Eso es consagrarse. Consagrarse es apartarse de lo que hace el mundo, apartarse de aquello que hacen los que no conocen a Dios
y vivir la vida que a Dios agrada. ¿Sí o no? Contentar el corazón de Dios. Nuestra preocupación tendría que ser todos los días parecernos cada vez menos al mundo y mucho más a Dios. Amén. Porque si la gente en usted y en mí no ve diferencia, entonces algo está fallando. Pero si la gente dice, che, vos sos diferente, vos hablás diferente, vos tenés un comportamiento diferente, en las redes sociales vos sos diferente a los demás, en tu forma de vestir, en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte, en tu forma de tratar a la gente, yo noto que vos sos diferente. Entonces esa es la señal de que la presencia de Dios está en su vida. Está en su corazón, porque usted está agradando a Dios, no al mundo. Usted se está consagrando al Señor. Amén. Escuche, por favor, présteme atención. Esa es la manera de honrar a Dios. Dios está contento, Dios se siente honrado. No cuando nosotros batimos palmas o le cantamos. Eso es parte, está bien. Pero eso cualquiera lo puede hacer, ¿sí o no? Viene cualquier persona de afuera, entra, dice, me gustó la música, aprende a cantar, bate palmas, y eso lo hace cualquiera. Pero no cualquiera entrega todo el corazón. No cualquiera se consagra. No cualquiera abandona el pecado. No cualquiera deja el mundo y sigue a Cristo. No cualquiera busca parecerse a Jesús. Porque todos queremos la unción. Todos queremos sanar enfermos, liberar demonios, todos queremos hacer proezas, todos queremos que Dios nos use, pero para que Dios nos use hay un precio que tenemos que pagar y ese precio es la entrega total. Amén. Ese precio es la consagración, ese precio es la renuncia de mi voluntad para agradar absolutamente a Dios. Y nadie puede ver a Dios, nadie puede conocer a Dios, nadie puede manifestar a Dios en su vida si no es por medio de la santidad. Usted puede engañar un tiempo, pero a la larga o a la corta, ¿verdad? Cuando el corazón es sucio, es contaminado, tarde o temprano el Espíritu Santo se va a apartar. Por eso la manera principal de honrar a Dios es consagrando nuestra vida al Señor. Amén. Vuelvo a repetir. ¿Y qué es consagrar? Es yo me limpio del pecado, me limpio del mundo. Mi corazón ahora le va a pertenecer a Dios de forma completa y total. ¿Cuántos dicen amén? La segunda manera de honrar a Dios es cuando, escuche bien por favor, es cuando nosotros salimos de la pasividad espiritual para enamorarnos de en serio de Dios. ¿Qué significa esto, pastor? Pasividad espiritual. Escuche, yo estoy convencido que si yo pregunto aquí cuántos oran al menos media hora por día, me sobran los dedos de la mano. Si yo pregunto cuánta gente dedica media hora del día para leer un capítulo completo de la Biblia, y aún siervos de Dios, yo no le estoy predicando al pueblo, hoy le estoy predicando a los siervos de Dios, me sobran los dedos de la mano derecha. Si es que realmente somos sinceros. Vivimos en una generación donde le damos tiempo al Facebook, al teléfono, a las redes sociales, a las conversaciones, a los placeres, a lo que vemos, a la televisión, a los entretenimientos, pero nos hemos olvidado de pasar tiempo de calidad con Dios. Y muchas veces la pasividad espiritual da como resultado, ¿verdad?, vidas pobres, ministerios pobres, sin unción, sin presencia, sin autoridad en las palabras, sin autoridad en las manos, sin autoridad en el ministerio. Y eso se debe ¿a qué? A que quizás estamos demasiado pasivos en lo espiritual. Es tiempo de volvernos a Dios, darle tiempo a Dios de calidad. Amén. Y la única manera de que el Espíritu Santo se sienta honrado, se sienta feliz de estar con nosotros, es cuando nosotros apartamos un tiempo especial para orar, para leer la palabra, para adorar en casa, para buscar su presencia, para invocar su rostro. ¿Sí o no? Nada suplanta
a ese amor que nosotros ponemos cuando buscamos a Dios. Amén. Y lo tercero que podemos hacer para honrar la presencia de Dios es cuando le servimos con amor. Amén. Cuando le servimos con amor. Cuando usted está sirviendo a Dios con amor, ahí usted está honrando la presencia. ¿Verdad? Cuando usted dice, yo a todo pastor, todo lo que hago, yo lo hago con amor. Vengo a temprano a la iglesia, no porque usted me obliga, no porque es un decreto de la iglesia, sino por amor. Yo levanto el papelito por amor. Amén. Yo limpio la butaca por amor a las almas, por amor a la obra. Amén. Yo pongo lo mejor en mi ministerio. Yo preparo el uniforme antes de venir a la iglesia con amor porque yo quiero darle un servicio de calidad a Dios. Cuando Dios ve que usted se prepara con excelencia y con reverencia para venir al santuario, Él se siente honrado. Honrado. En ese detalle Dios se siente honrado. Entonces, ¿cómo atraemos la presencia de Dios? Honrándole, ¿verdad? Yo honro a los que me honran. Lo segundo, ¿cómo atraemos la presencia de Dios? ¿Cómo se instala la presencia de Dios en nuestra vida? Cuando obedecemos. Donde hay obediencia, ahí hay bendición. Donde hay obediencia, ahí está la presencia de Dios. Obed-Edom es un fiel ejemplo de un obrero obediente, de una persona cero problema, de una persona que dice, donde me pongan para mí está bien. Mire que Obed-Edom tenía un montón de talentos. Dice la Biblia que él era músico, él era cantante, pero también él era portero. Así que si él lo ponían a cantar, gloria a Dios. Si lo ponían a tocar la guitarra, gloria a Dios. Si lo ponían de portero, no se quejaba. Y si lo ponían afuera a cuidar las bicicletas, no se quejaba. ¿Por qué? Porque él era obediente. Amén. Él era obediente. Él decía así, yo lo único que quiero es estar cerca de la presencia de Dios. Porque yo experimenté la presencia. Yo viví 3 meses con la presencia de Dios en mi casa. Yo sé lo que la presencia de Dios puede hacer por mí. Yo lo vi. Yo vi lo que la presencia de Dios hizo por mis hijos, por mis nietos. Yo vi cómo Dios me sacó de la pobreza. Yo vi cómo Dios me sacó de la enfermedad. Yo vi cómo Dios cambió mi matrimonio. Yo vi cómo Dios restauró mi vida espiritual. Yo lo único que quiero es estar cerca de la presencia. Amén. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Entonces, como Obed-Edom, lo único que quería era estar cerca de la presencia. Él decía, pónganme donde quieran, porque a mí lo único que me interesa es ir al templo y estar ¿qué? Cerca de la presencia. ¿Sí o no? Eso es lo único que él quería. Pocos conocen este detalle. ¿Sabe lo que hizo Obed-Edom cuando David llevó el arca a Jerusalén? ¿Sabe lo que hizo Obed-Edom? Le dijo a los hijos, a los nietos, a los que vivían con él, al clan familiar: muchachos, ¿qué les parece si vendemos todo? Nos vamos del campo y nos vamos a vivir allá, adentro de Jerusalén. Yo quiero estar cerca de la presencia. Él vendió todo lo que tenía y se fue a vivir a Jerusalén con tal de estar cerquita de la presencia. Amén. Y eso es lo que mueve a un buen obrero, a una buena obrera. Lo que debe mover al pastor. A mí no me tiene que mover decir, a ver si me toca predicar. A un obrero no le tiene que mover decir, a ver si hoy es mi día de culto. Lo que nos tiene que mover a usted y a mí es venir a buscar ¿qué cosa? La presencia. La presencia de Dios. Aquí no pasa, pero pasa en otras iglesias que si un obrero no le toca servir ese culto, dice, ¿para qué voy a ir? Si total no me toca servir. Obed-Edom no pensaría así. Es más, hay obreros que si usted no los pone a servir, se enojan y dicen, ¿para qué voy a ir? Si total, si no me ponen a servir, no tiene sentido que vaya a la iglesia. Pero ¿qué es primero? ¿El servicio o la presencia? La presencia. El servicio es una consecuencia de la presencia. El servicio es la gratitud de haber experimentado la presencia. Pero nada suplanta la presencia. Porque si yo vengo a la iglesia solamente
porque el pastor me para acá o me para allá. Si yo vengo a la iglesia porque puedo figurar. Si yo vengo a la iglesia porque me dan un cargo. Entonces, lo que me está moviendo a mí no es la presencia, es el orgullo. Será cualquier otra cosa menos la presencia de Dios. Ahora, lo que movía a Obed-edom, ¿qué era? La presencia de Dios. Por eso no importa, escuche bien lo que voy a decirle, si usted está sirviendo o no, si su ministerio es visible o no. Porque en la iglesia hay ministerios que son visibles. Usted ve al que está paradito ahí, cuando está parado y está sentado, pero generalmente hay gente parada. Pero hay ministerios que son invisibles. El que ora lo hace en secreto para que su padre le recompense en público. El que da, muchas veces usted no se entera cuando damos, porque lo que da tu derecha no lo sabe tu izquierda. Son ministerios invisibles. Pero en eso también está, ¿qué cosa? La presencia de Dios. No importa si yo sirvo o no, si yo tengo un ministerio visible o no. No importa si el pastor me puso en un lugar prominente o no. Eso será una consecuencia. Eso va a venir con el tiempo. Eso será el resultado de mi búsqueda espiritual. Pero lo más importante, lo que me debe mover a venir a la iglesia, es anhelar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que atrae la presencia de Dios cuando le honramos? Atraemos la presencia de Dios cuando obedecemos. Y en tercer y último lugar, atraemos la presencia de Dios cuando nosotros manifestamos lo sagrado y no permitimos que lo sagrado se vuelva común. Cuando no permitimos que lo sagrado se torne común. Muchas veces, con el paso del tiempo, con la familiaridad que tenemos en la iglesia, con la costumbre, hay que decirlo, de repente nos convertimos en servidores autómatas. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces es como que perdemos esa reverencia, esa cosa extraordinaria que nos debería mover. Es como que lo sagrado se nos vuelve común. Limpiamos el altar y al principio era, ay Señor, Dios mío, estoy pisando tu altar. Pero después ya limpiamos rapidito, así nos vamos. Lo sagrado se nos vuelve común. Muchas veces con el paso del tiempo no nos vamos dando cuenta que dejamos de ver lo sagrado como sagrado y se nos torna común. Yo recuerdo mis primeros pasos en la fe después de bautizado. Yo tenía un temor cuando llegaba la Santa Cena. Tenía miedo de quedarme atragantado con el pan de la Santa Cena. Entonces me preparaba 2 días antes, 3 días antes. Ay, Señor, limpia mi corazón, limpia mi vida. Señor, que yo dije esto y no quiero quedarme atragantado con el pan de la Santa Cena. Porque el pastor leía antes de la Santa Cena: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y el pastor decía, cuando la Biblia dice muchos duermen, es que significa que hay muchos finaditos ya. Muchos se murieron por tomar la Santa Cena indignamente. Y es así. Entonces yo tenía un temor reverente. Y 2, 3, 4 días antes de la Santa Cena, era una cuestión de prepararme, perdonar, pulir, sacar, confesar cosas, renunciar en mi corazón. ¿Sí o no? Y quizás lo mismo le pasó en algún momento a cada uno de ustedes, hasta que lo sagrado se volvió común. Hasta que uno dice, hoy hay Santa Cena, capaz que voy, O hoy hay Santa Cena, bueno, una Santa Cena más. Hay que tomar el pan y tomar la copita y ya Dios te perdona. No es así. Y no es así. Porque nosotros debemos guardar la reverencia hacia lo sagrado. La Santa Cena es un momento muy sagrado. Los elementos de la Santa Cena son sagrados. El altar es sagrado. La redoma del aceite es sagrada. La casa de Dios es sagrada. Pero muchas veces nosotros decimos, lo sagrado se vuelve común. Entonces por ahí no le damos importancia. Hablamos con el de al lado,
le mostramos un ratito el celular, compartimos algunas experiencias. ¿Se acuerda cuando veníamos a la iglesia y lo primero que hacíamos era silencio y buscábamos a Dios de rodillas? Con el tiempo lo sagrado se nos vuelve común. Entramos y empezamos a hablar con alguien. Che, ¿y a vos cómo te fue? ¿Conseguiste el remedio en el PAMI? ¿Y a vos qué te pasó? ¿Viste las calles todas llenas de tierra? Y después, vamos que empieza el culto, vamos que salió el pastor. Lo sagrado se nos vuelve común. ¿Sí o no, gente? Seamos sinceros. Muchas veces lo sagrado se nos vuelve común. Perdemos la reverencia por la casa de Dios. Perdemos la reverencia por las cosas santas. Y si hay algo que atrae la presencia de Dios, es cuando nosotros cuidamos lo sagrado. Cuando nosotros cuidamos lo sagrado. Cuidar el templo, cuidar las butacas, cuidar tu uniforme, cuidar tu ministerio, cuidar tu porte en la iglesia, cuidar tu testimonio. Cuando vos cuidás los elementos de la iglesia. Cuando los chicos, antes de tirar el primer tema, oraron al Señor. Eso es mantener lo sagrado, mantener la llama de lo sagrado, para que lo sagrado no se nos vuelva común. Para que no vengamos a la iglesia como vamos a la cancha de fútbol o al club de jubilados, que bueno, fui, estuvo lindo, sí, más o menos, qué sé yo. Y nos volvemos y ahí terminó todo. No, que lo sagrado no se nos vuelva común. La palabra de Dios nos enseña que Obed-edom, a pesar de haber tenido 3 meses el arca en su casa, nunca se le volvió común. No se aburrió, no dijo, bueno, ya está, la primera semana, qué unción, la primera semana, gloria a Dios, aleluya, vigilia, cántico, hablo nuevas lenguas, y a la segunda semana, ya está, lo sagrado se me volvió común. 3 meses donde él no se apartaba de la presencia. Y si hay un gran desafío, gente, para todos nosotros que servimos a Dios, es mantener esa reverencia y ese preparativo para que nunca lo sagrado se torne común. Cuando vamos al Antiguo Testamento, sacerdotes y levitas, que representan a pastores y obreros, ellos tenían toda una preparación. ¿Sí o no? ¿Cuántos sabían eso? Levante la mano. Los sacerdotes, los levitas, ¿que iban al templo así nomás? No. Dice que ellos tenían que ponerse una vestidura, que ellos tenían un protocolo. El sacerdote tenía que entrar por los atrios con alabanza, pasar por la fuente de bronce y lavarse, pasar luego por el altar del incienso y orar. Había un protocolo, toda una preparación. Los levitas debían prepararse sus atuendos. La forma en que ellos iban a ministrar, todo ya estaba tipificado en la palabra. Ustedes van a agarrar esto, aquello, lo otro. Esta cucharita es para esto, aquello es para lo otro. Dios le había enseñado a sacerdotes y levitas que lo sagrado es sagrado. Amén. Y que nunca se les tiene que tornar común. Y mientras ellos guardaban esa reverencia, la presencia de Dios descendía. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo debe pasar con nosotros en este tiempo. Amén. Cada vez que usted viene a la iglesia, cada vez que sirve al Señor, cada vez que usted va a representar al santuario, donde sea que se lo mande, hágalo con preparación, hágalo con toda la reverencia del mundo para honrar al Espíritu Santo y para que la presencia de Dios vaya con usted. Amén. Gracias a Dios. Mire, dice que antes de que el arca estuviese en casa de Obed-edom, esos 3 meses, había estado 20 años en la casa de un tal Abinadab. ¿Qué había pasado? ¿Qué imaginan ustedes? Si en 3 meses el arca prosperó a Obed-edom, 20 años el tipo era un magnate. No, en 20 años no pasó nada. 20 años había estado el arca en casa de Abinadab y no había pasado nada. ¿Sabe por qué? Si era la misma arca, la misma presencia, pero la diferencia estaba en la actitud. La actitud. Abinadab nunca honró la presencia de Dios. No le importó. Era de esas clases de personas que dicen, sí, está lindo el mensaje, pero me entra por un oído y me sale por el otro.
Está bueno lo que dijo el apóstol, es verdad. Él está muy en la palabra, pero a mí me entra por un oído y me sale por el otro. Así pensaba Abinadab. Y por no honrar la presencia, dice la Biblia, que lo único que hacía era lamentarse. Dice, y Abinadab se lamentaba en pos de Jehová. La presencia de Dios no es para que te lamentes, es para que te goces, ¿sí o no? Pero ¿por qué él se lamentaba? Pues no tenía victoria. ¿Y por qué no tenía victoria si el arca estaba en su casa? Por la actitud. Porque para él era un mueble más. Porque para él era un trámite. Porque él no estaba honrando la presencia de Dios. Pero cuando le tocó el turno a Obed-edom, él honró la presencia. Y en 3 meses un hombre común, un hombre pobre, un hombre de campo se convirtió en un siervo de Dios extraordinario, lleno de la presencia y de la unción de Dios. Y si el arca lo hizo con él, también lo puede hacer con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dan gracias a Dios? Por favor, póngase de pie en esta hora. Y vamos a buscar honrar la presencia de Dios. Si usted entendió la palabra, si usted entendió el mensaje, usted ahora va a ayudarme a buscar esa presencia. Va a anhelar esa presencia, ¿sí o no? Diga, Señor, yo tengo hambre por tu presencia, sé de tu presencia. Yo no quiero moverme de este lugar sin sentir tu presencia, mi Dios. Sin que tu presencia esté conmigo.